Muy bien, entonces regresamos a lo que estamos haciendo. Hay muchas personas que están ingresando, vamos a esperar un momentito. Bien, ya van agregándose al grupo y continuamos con lo que estamos viendo. Entonces, una manera de recordarles, ¿cierto? Yo sé que esa parte a muchas personas no les gusta, pero esta es una buena forma para poder resolver los juegos, ¿sí? M por N. Bueno, no se pueden aplicar los otros métodos. Pero atención también, no es que se pueda aplicar a cualquier juego también el método simplex. Ustedes saben que el método simplex solamente responden cuando se forma un polígono convexo. Si hay formación de polígono convexo, entonces puede haber solución a un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco no se puede resolver cualquier conjunto de datos que se quieran, que se puedan poner al azar. No es así, no es así como les estoy indicando. Un momentito, por favor, vamos a compartir la pantalla. Aquí está, no sé por qué razón. Es que, bueno, si tardan en ingresar, pues, bueno. Y siguen ingresando, vamos a admitirlo. Bueno, sí, sí. Señor, dígame, una consulta. dígame. Del jugador 1, yo veo el Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, pero en la tabla Sí, solo hay hasta Y3, el claro, Y4 y el Y5. claro. Fíjense, no me parece bien, pero usted ha sido mi alumno, ¿verdad? El anterior semestre. No, Inge. Ay, mire, bueno, entonces, Carlos, es que estoy pensando que todos han sido mis alumnos. De todos modos, voy a hacer esa pequeña variante. Entonces voy a agregarles a los muchachos y consiste en esto, aunque ya lo dije, ya lo expresé. Entonces, vamos a ubicarnos acá, ¿sí? Para que se pueda resolver un programa lineal, nosotros necesitamos hacer lo siguiente. Voy a hacer una copiecita acá y voy a pegar. Ahí está. Para que se conviertan estas inecuaciones en ecuaciones, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es básicamente sumar. Entonces, aquí tengo que sumar. Más I sub 4. Pues I sub 4. Vamos a ver si podemos, lo limitamos a este caballerito, no tener problemas. Subíndice, aceptar 4. Entonces, y de esta manera, siguen entrando los caballeros. Y convertimos la inecuación en ecuación. Ahí está, convertida la inecuación en ecuación agregando la variable I sub 4. Para convertir la inecuación del tipo menor o igual, entonces aquí tengo que agregar más I sub 5. Y eso es lo que voy a agregar. Más I sub 5. Todo lo que estamos haciendo acá, por supuesto, se los voy a enviar. Y de eso se trata, ¿no? No es, y aquí esto se convierte en más, por supuesto. En igual, perdón. En igual. Entonces, vamos a recorrer hasta acá. Ahí está. Este es el concepto, mi amigo. Este es el concepto, mi amigo. Voy a grabar además para que esto ya esté. Ya, muy bien, está grabado. Lo que no, siempre quiero ir algunas veces, me olvido de grabar. Está grabando, está grabando, está grabando. Entonces, no se puede resolver un programa lineal si antes, las desigualdades de tipo menor o igual se tienen que convertir en igualdades. ¿Y por qué agrego I4 y I5? ¿Por qué no agrego menos I4 menos I5? ¿Por qué razón? Porque aquí dice la desigualdad. Todo lo que está del lado izquierdo es menor a lo que está en el lado derecho. Entonces, para igualar, le tengo que agregar una variable de holgura que se denomina I sub 4. Y en la segunda restricción tengo que agregar una variable de holgura que se llama I sub 5. Entonces, por esta razón, entonces es de que he agregado acá I sub 4 e I sub 5 a esta tabla, ¿sí? Y justamente este agregado de I sub 4 e I sub 5 corresponde a la matriz identidad.
Y lo que se va a aplicar en este programa lineal, ustedes lo saben, es fundamentalmente el método de inversión de matrices Gauss-Jordan, que lo habíamos estudiado en álgebra lineal. Semanas, meses, años, décadas, siglos. Sí, una hora, lo demás está. Ya, muy bien. He desactivado el audio. Entonces, para el estudiante que acaba de pedir esa explicación, esta es la respuesta, mi amigo. Y el resto de los muchachos y señoritas que han pasado conmigo saben que ese es el principio, porque estamos resolviendo un problema de máximo. Si las desigualdades fueran del tipo mayor o igual, entonces tengo que agregar variables artificiales que entran con valor negativo para equilibrar, ¿cierto?, el sistema y desarrollar. Ahora, existen unos métodos medio raros que he visto por ahí, donde aparte de agregar estas variables de holgura acá, al otro lado agregan unas variables artificiales, o al revés. Cuando se agregan variables artificiales, se agregan además variables de holgura. Se hace más largo y el resultado es el mismo. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿sí? Yo les aconsejo que sigan esta metodología. Nos haremos un poquito más de especulación acá. Tomo entonces para determinar la columna pivotal, ¿sí? Debo determinar el menor valor de los elementos del vector de costos. En este caso, y en todos los casos que veamos en la aplicación de juegos por programación lineal, ¿sí? O la aplicación de la programación lineal para resolver juegos, que creo que es el término más concreto y preciso, debo determinar el menor valor. En este caso existe el triple empate, desempato por este. Entonces acabo de determinar la columna pivotal, que es esta que está acá, y que la voy a llenar además de un colorcito para que se ubiquen, que es así con este color. Ya, con ese color está más bonito. Esta es la columna pivotal. Para determinar el pivote debo dividir todos los B sub i's entre los A sub i sub r's, siempre y cuando el A sub i sub r, que es el denominador, sea mayor o igual a 0, porque la división entre 0 es indeterminado y no se permiten los valores negativos. Entonces, ¿un tercio es menor a un medio? Por supuesto que sí. Un tercio es menor a un medio. 1 entre 3 debe ser 0.333 continuo y 1 entre 2 es 0.5. 0.5 es mayor que 0.3, por lo tanto, el pivote se encuentra acá, en el 3, ¿cierto? Acá, en el 3. Y le pondré un colorcito un poquito más oscurito, que les parece, para que se den cuenta. Entonces, este color vamos a poner. Ahí está. Muy bien, ahí está. Entonces, ahora es el pivote. Debo, para encontrar, ¿sí? En la aplicación del método Gauss-Jordan, este pivote tengo que convertirlo en 1. Por lo tanto, voy a dividir todos los elementos de la fila pivotal, incluido el pivote, entre el valor del pivote. 6 entre 3, 2. 2 entre 3, 2 tercios. 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 1 tercio. 0 entre 3, 0. Y 1 entre 3, 1 tercio. Pero aquí ha ocurrido un fenómeno muy interesante, porque como esta es el pivote, entonces I sub 4 deja de ser solución del problema e ingresa a ser solución del mismo I sub 3. Ahí está. Aquí yo no sé por qué está I sub 5, cuando se debería hacer I sub 5, ¿no? Aquí unos pequeños errorcitos que no sé cómo así se me han ido. He abierto un archivo así a la rapidez que implicaba el desarrollo del curso, y es posible que haya tomado un archivo que no era el más adecuado para poderles presentar. Muy bien, entonces ya tenemos la fila pivotal, ¿sí? Dividida entre el valor del pivote, y hemos convertido el pivote en 1. Necesito convertir estos otros valores de acá en ceros. Por lo tanto, el pivote y todos los elementos de la fila pivotal debo multiplicar por un valor igual a 2, pero de signo negativo. Entonces, el primer valor que debería agregar acá tendría que ser, voy a colocar así, no me permite, miren, no me permiten ya, por menos 2, ¿sí? Yo no sé por qué no permiten, no, por una circunstancia, bueno, en fin. Esto está restringido aquí. A ver, tal vez si podría. No, es que el problema es de que, sí, si hago eso, bueno, aquí debería insertar, pero aquí multiplico por menos 2, ¿cierto? Que es el valor, es el mismo valor, pero de signo negativo, que el que quiero convertir. Entonces,
Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 1/3 es menos 2/3, ¿cierto? Aquí hay un pequeño error, más 0, este valor es menos también, menos 2/3. Y lo grabo. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 1/3 es igual a 2/3. A 2/3. Y 2/3 más 1/3, fíjense que hay un error, ¿no? Es 2 por 1/3 es igual a 2/3. Y tengo que restar a menos 1/3, ¿correcto? A un menos 1/3. El resultado es igual a 1/3 también. Es igual a 1/3. Muy bien, está bien. Y para convertir este valor en 0, este valor es menos 1. Entonces voy a multiplicar todos los valores de la fila pivotal por 1. Entonces 1 por 1, 1 más menos 1 es 0. 1 por 2, 2. Menos 1, 1. 1 por, ¿dónde estamos? Ya me he desubicado completamente. Aquí estamos, ¿no? Es por 1. 1 por 2/3 es 2/3. Menos 3/3, el resultado es 1/3. Claro, 3/3 digo porque es menos 1, ¿no? Acá, menos 1 por 1 es 1 por 1 es 1, más menos 1 es 0. 1 por 1/3, 1 por 1/3 es 1/3, más 0 es 1/3. 1 por 0 es 0, más 0, 0. 1 por 1/3 es 1/3, más 0 de acá es 1/3. Muy bien. ¿Has concluido el problema? No, no ha concluido porque todavía existe un valor negativo, que es menos 1/3 aquí en el vector de costos. Entonces, eso implica que el nuevo vector de costos va a ser el que vamos a ver a continuación. Esta es la nueva columna pivotal. Esta es la nueva columna pivotal. Esa de acá. Muy bien. Pero para determinar el pivote tengo que dividir 1/3 entre 2/3 y 1/3 entre 8/3. El resultado es 1/2 y 1/8. ¿Cuál es el menor valor? Por supuesto que 1/8. Entonces implica que aquí está el pivote. Y ahí está el pivote. Ese es el pivote, 8/3. ¿De acuerdo? Necesito, y además I sub 5 sale de la solución del problema e ingresa I sub 2 a esa solución del mismo. Aquí está. Perdón, I sub 2, ¿sí, correcto? Aquí es I sub 3 y aquí es I sub 2, el que está entrando. Aquí no hemos hecho I sub 1, dice acá. No, esto es I sub 2. Esto es I sub 2. Está entrando, a ver, vamos a ver. Aquí salió I sub 3, aquí estamos. Aquí está entrando I sub 2, ¿no? I sub 2 es este. Porque I sub 3 no se mueve. I sub 2. Estamos analizando y es la única posibilidad. Está entrando I sub 2 en cuenta de I sub 5. I sub 5 sale e ingresa I sub 2. Miren, era bueno que veamos esto, ¿no? Ahora necesito convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, voy a dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote, que es 8/3. 8/3 entre 8/3 es 1. 0 entre 8/3 es 0. Menos 2/3, ¿sí? Menos 2/3 entre 8/3, el resultado es igual a menos 1/4. Está acá. Menos 1/4. Ahora, estoy multiplicando por 2/3. 2/3 por 3/8, ¿sí? Y es igual a, ¿dónde estamos acá? Este es el pivote. Estoy multiplicando por menos 2, menos 2/3. Por menos 2/3 multiplicando. Entonces, menos 2/3 multiplicado por 1/2 es, ¿no? No, aquí estamos. Estamos multiplicando acá por, aquí estamos, perdón. Aquí estoy multiplicando esto para convertir este valor en 0 por menos 2/3. Por lo tanto, ahora voy a multiplicar menos 2/3 por 1/4, por menos 1/4. El resultado va a ser igual a 2/12, que es igual a 1/6 positivo. Pero tengo que sumar a 1/3. Entonces, 1/6 más 1/3, el resultado es exactamente igual a 1/2. Cuyo resultado está acá, ¿no? Cuyo resultado está acá. Ahora multiplico igual por menos 2/3
a 3 octavos y sumo, el resultado es igual a menos un cuarto, está acá. Y finalmente acá voy a multiplicar por menos 2 tercios por un octavo. Menos 2 tercios por un octavo, menos 2 tercios por un octavo. Y debo sumar además a más un tercio, a más un tercio. Entonces el resultado es 2/24 más un tercio. Y el resultado evidentemente es igual a un cuarto, que está acá, un cuarto. Y el resto de las multiplicaciones, el proceso, ustedes ya conocen. Pero al finalizar la segunda iteración, encuentro que los resultados son los siguientes. Aquí, fíjense, en primer lugar, a todos los elementos del vector de costos se han convertido en valores mayores o iguales a 0. Por lo tanto, el problema ha concluido. ¿Cuáles son los resultados? I sub 3 igual a un cuarto e I sub 2 igual a un octavo. Y el valor del juego, el valor de Z, ¿sí?, es igual a 3 octavos. Pero aquí no concluye, sino que tenemos que hacer, hemos agregado un valor de K, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que hacer la siguiente relación matemática. El valor del juego se determina como dice, el valor del juego es igual a 1 sobre máximo de I. ¿Por qué tiene que estar en el denominador? Porque estamos suponiendo que estamos trabajando con el principio de que en la función objetivo se puede expresar como máximo o como mínimo. Entonces nosotros hemos empezado expresando como si fuera mínimo, ¿sí?, en el caso del máximo, y ahora hemos resuelto el problema como máximo, pero en realidad ese valor tengo que dividirlo por 1. Entonces, 1, aquí está, 1 entre el valor del juego es 3 octavos u 8 tercios, es igual a 3 octavos, ¿verdad? El valor del juego. Aquí está, para que recuerden ustedes. Aquí está, 3 octavos es el valor del juego. I sub 3 es igual a un cuarto, I sub 2 es igual a un octavo. Entonces, vamos a concluir. Aquí está. Entonces, tengo que utilizar esta relación. Va a ser 1 sobre 3 octavos, cuyo valor real es 8 tercios, menos K. ¿Cuánto era K? Es el valor que hemos sumado para que todos los elementos se conviertan en mayores a 0. Por lo tanto, 8 tercios menos 3 es igual a 1 tercio. Entonces, el valor del juego es igual a menos 1 tercio. Ahora vamos a calcular las probabilidades para I sub 2, I sub 1 e I sub 3. Esto es I sub. Dame un cachito. ¿Por qué he hecho acá I sub 2, I sub 1, I sub 3? Debe ser la forma de los resultados que tenemos acá. I sub 3, I sub 2. Ay, ay, ay. I sub 1 no hay como resultado, es 0. Solamente I sub 2 e I sub 3 se constituyen en las soluciones del problema. Aquí está. I sub 2 es igual a un octavo, I sub 3 es igual a un cuarto. I sub 1 no es parte de la solución. No optimiza el problema. Eso significa. Entonces, por eso que divido, ¿sí? I sub 1 es 0 y divido entre el valor del juego, que es igual a menos 1 tercio. Este valor esperado del juego que hemos encontrado ya aplicando esta relación. El resultado 0 entre cualquier valor siempre es 0. Para I sub 1, ¿sí? I sub 1 va a ser igual a I sub 2 entre el valor del juego. ¿Cuánto es? Y en este caso, esto no es I sub, esto es I sub 2, ¿no? Este es I sub 1. Miren qué problemita. Esto es I sub 1 y esto es I sub 2. I sub 2. También de dónde me habrá conseguido pues este texto por hacer las cosas rápido. Bueno, me he encontrado con esta situación. Ahora voy a ver si puedo, no, directamente pondré nomás así. Ahí está. No, no me permite. Entonces tengo que, un momentito. Voy a eliminar para que poder colocar minúsculas. Ahí está, minúsculas. Aquí había un problema. Seguramente estaba en preparación esa parte y lo dejé así. Bueno. Entonces ahora tengo que dividir, el valor de I sub 2 es un octavo y tengo que dividir entre el valor del juego, que es un tercio. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 3 octavos. Para I sub 3 ocurre lo propio. Del tabló, I sub 3 es igual a un cuarto. Dividido entre el valor del juego es igual a menos 3 cuartos. Entonces dice así. Aplicando el dual, ¿sí?, se obtienen los valores siguientes para las estrategias del jugador 1.
que x1 es igual a 2/3 y x2 es igual a 1/3. ¿Cuál es el dual? En vez de resolver el problema, ¿sí? por máximo, ahora utilizo por mínimo y se encuentran estos resultados para las estrategias de x1 y x2. Ya no lo voy a hacer. Ustedes pueden resolverlo, pero ahí están los resultados. ¿sí? Estos son los resultados del problema. ¿Por qué son negativos acá? Porque son negativos ¿sí? Simplemente porque hemos cambiado nada más. Pero en realidad es 3/8 y 3/4. Nada. Bien. Entonces, esta es la aplicación del programa lineal. Vamos a ver acá un momentito. ¿Dónde está? Si me da un segundito. Sí, eso es todo. Esa es la forma de resolver. Entonces, el valor de la estrategia, ¿sí? de I1 es 0, el valor de estrategia I2 es 3 menos 3/8 e I3 3/4. Pero estos valores en realidad son negativos. Ya, ahora, el valor del juego es igual a 3/8. Eso es simplemente lo que estamos tratando de determinar es el valor del juego. Estos son adicionales, es información adicional que nos van a servir para conocer el valor de la estrategia, ¿sí? El valor de las estrategias del jugador 1, el valor de la probabilidad que el jugador 2 asuma una estrategia, ¿cierto? La I2 y la I3. Bien, ahora hasta aquí creo que simplemente ha sido un recuerdo, ¿sí? Y además ha sido una buena forma para que su cerebro empiece a pensar matemáticamente. ¿Sí? Necesitamos siempre tener una base matemática. La base matemática nos permite razonar con mayor holgura y mayor precisión. ¿Sí? Los grandes filósofos del mundo, estimadas señoritas y jóvenes, los grandes filósofos del mundo, tal Hartley Chardin, Descartes, Immanuel Kant, y otros más, sí, aparte de ser filósofos, también eran matemáticos. Y la respuesta a la pregunta, o sea, ¿por qué un filósofo tiene que estudiar matemáticas más? ¿Por qué no estudia matemáticas y punto? No, porque la matemática les ayuda a comprender complejos problemas que existen en la naturaleza. Y sobre la base de esa comprensión es que ellos pueden desarrollar un tipo de pensamiento avanzado, que es justamente la definición de la filosofía, ¿no? La filosofía es la forma de pensar que está de moda, llamemos así, o que responde más bien a los acontecimientos y desarrollos tecnológicos. Ese es mi concepto de filosofía. Por supuesto, una vez en alguna oportunidad de un curso de posgrado, me permito hacerles la siguiente pregunta, que definan qué es filosofía. O sea, ¿cómo puede usted definir filosofía? Y un docente, claro, y además colega y que era mi estudiante en un curso de posgrado, se levanta y me dice, no pueda por supuesto, me dice, ¿sabe, señor? Hay tantos conceptos de filosofía como filósofos existen. Y así es, ¿no? Ahora, fíjense, existen definiciones para la filosofía desde la época de los griegos. Y estos conceptos sobre filosofía, que es la concepción del mundo, la concepción del universo, van agregándose, van modificándose en función de los adelantos tecnológicos y en función del desarrollo de la humanidad también. Entonces, no está de más que el estudiante de sistemas, o sea, tenga en cuenta estos conceptos que acabo de transmitirles para para que ustedes tengan en cuenta que es lo más necesario leer un poquito de matemática. Para nosotros parecen unas hormiguitas, que no tienen ningún sentido, excepto irnos a la mecánica de solución. Y ese es el problema, ¿no? Cuando los docentes entramos a la clase, lo primero que hacemos es solución a un problema. Pero sobre la base la base matemática, nunca preguntamos ni nunca nos han preguntado tampoco, pero eso es lo que ocurre en nuestro sistema, porque en otros sistemas la cosa no marcha como en esos comentando. Bien, ahora sí nos incursionamos en una nueva visión, ¿sí?
Estamos hablando sobre los juegos cooperativos y juegos no cooperativos. Hasta aquí en el concepto anterior, sí, hasta aquí en el concepto anterior, lo que ganaba el jugador 1, perdía el jugador 2. Lo que perdía el jugador 1, ganaba el jugador 2. Por eso se llaman juegos bipersonales de suma cero. Pero esta conceptualización inicial en la teoría de juegos concluyó más o menos allá por la época de los 60, y grandes autores que los hemos ido estudiando, así, John Nash entre ellos, y muchos otros premios Nobel, empezaron a incursionar en la teoría de juegos, pero dijeron, con los juegos bipersonales, o sea, no responden a las condiciones que queremos proponer. Y aparece lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Dice, bajo esta nueva concepción, la teoría de juegos distingue dos modelos distintos en su planteamiento. Juegos cooperativos y juegos no cooperativos. Ahora, estos juegos cooperativos, o sea, que si quisiera ustedes darles el siguiente ejemplo, porque me acuerdo haberles comentado. Los juegos cooperativos, sí, son aquellos en los cuales las empresas, las corporaciones, los países, quienes están compitiendo, porque no se olviden ustedes que el juego es una situación de competencia. Cuando se trata de guerra, se utiliza el modelo de lucha. El modelo de lucha. La diferencia entre un modelo de juego y un modelo de lucha es que en el segundo, es decir, el modelo de lucha que se emplea en guerras, uno de los jugadores trata de eliminar al otro. Mientras que en los modelos de juegos, ¿sí? Lo que hacemos es sacar el mejor provecho del contrincante, ¿sí? Del jugador 2. O si ustedes asumen la perspectiva del jugador, del jugador 2, sacarle mayor provecho al jugador 1. De eso se trata, ¿sí? Y les decía, para comprender este juego corporativo, ¿sí? Es mejor que les comente lo siguiente. En el mercado, ¿sí? En el mercado existen algunas empresas. Hablemos de las empresas cerveceras. Ahí tenemos la empresa la cervecería boliviana aquí de La Paz. Hay cervecería en la ciudad de Sucre, en Tarija, en Potosí, en La Potosina, en Santa Cruz también, etc. Muy bien. Todas estas empresas, ¿sí? Están en un juego de estrategia. Entonces, imaginémonos solamente 2x2. Juegos donde existan más de 2 jugadores, ¿sí? Están en proceso de estudio. Les comento, miren, estamos casi en el límite en la frontera de los conocimientos en esta temática. Ya, imagínense ustedes 2 empresas, ¿sí? Cerveceras en la ciudad de La Paz. Una era la auténtica y la otra la cervecería paceña. Bien, el mercado, la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, ¿sí? Todo el departamento de La Paz. Entonces, ambas empresas, ¿sí? Tienen diferentes estrategias de mercadeo, ¿sí? Unas, venta directa, podría ser hacer publicidad por radio, otra podría ser hacer publicidad en kermeses, tienen diferentes formas de atender al público, ¿se han dado cuenta? Y ahí tenemos a la Cervecería Nacional Potosí, la Cervecería Paceña como jugador 1, y tenemos a el jugador 2, que es la auténtica, ¿sí? Y que también tenía sus estrategias. Ahora resulta que en la aplicación de las estrategias, ¿sí? Ha salido ganadora, siempre ha ido ganando la cervecería, porque le ha sacado el mayor provecho en la aplicación de estrategias, al punto que la cerveza auténtica ha tenido que parar sus operaciones en la ciudad del Alto y trasladarse a la ciudad de Santa Cruz. Sí, ayer en los días de carnaval he visto que habían sacado los de la auténtica en latita, ¿no? Desde Santa Cruz. Me parece interesante, pero es así. Entonces estamos frente a esta situación que les estoy comentando. Esas 2 empresas, sí, podían haber llegado a un buen acuerdo. Es decir, repartirse el mercado y decir, mira, esta parte tenla tú y yo me quedo con esta otra parte, atendamos de esa manera. Pero ellos se han enfrascado más en un modelo de lucha que en un modelo de competencia. Y por supuesto el más poderoso ha terminado ganando y ha desplazado a la cervecería nacional, a la cervecería auténtica. Eso es lo que dice esto. En un juego cooperativo, los jugadores disponen de mecanismos que permiten tomar acuerdos vinculantes antes del juego. Es decir,
Los jugadores pueden cooperar formando coaliciones de jugadores con el fin de obtener mayores beneficios. La idea central es el reparto de los beneficios de los jugadores que forman la coalición. La teoría de juegos cooperativos analiza la importancia o influencia que ha tenido cada jugador en la obtención del beneficio para proponer un reparto de beneficios adecuado. Entonces, lo que ha hecho la cervecería paceña con la auténtica, seguramente ha estado por encima de lo que ellos deberían, de lo que permiten las leyes antidumping de Bolivia. Quisieron aplicar lo mismo en la ciudad de Potosí, es decir, plantear un modelo de estrategias, de tal manera que empezaron a desplazar, ¿sí?, a la cervecería potosina, pero resulta que hay leyes, ¿sí?, justamente contra el dumping. ¿Y cómo quisieron sacarlo del mercado a la cervecería potosina? Simplemente disminuyendo precios, de un precio. Cuando uno va a tomar cerveza y le dicen, ¿cuánto vale la paceña? Vale 10. ¿Cuánto vale la potosina? Vale 12. Entonces vengan las paceñas, ¿verdad? Entonces los bebedores de cerveza siempre van a lo más económico. Además que es un principio básico de optimizar los costos en todas las personas. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? No, por eso que siempre preguntan antes de comprar. Entonces se formó un modelo, debería ser un modelo cooperativo, ¿sí? Pero no quiso la cervecería y copó el mercado Potosí. La cervecería nacional Potosí le ha hecho un juicio y le ha ganado. Ha pagado cerca de 4 millones de bolivianos, $1 millón, pero al final ha tenido que pagar la cervecería paceña a la cervecería Potosí por el incumplimiento y transgresión de leyes, ¿sí? Eso es, por favor. Entonces, lo mejor que tienen que hacer las empresas, dice, es para tener mercados asegurados, para ya no, hay que llegar a ciertos acuerdos. Y esos acuerdos sí corresponden a los juegos cooperativos, que no los vamos a analizar acá. Pero atención, han sido analizados por estos grandes hombres, por Masking, por Roth, por todos ellos, han analizado este tipo de juegos. Pero atención, teoría de juegos simplemente para nosotros es un tema, ¿sí? Y además les he explicado el por qué hay necesidad de aprender esto. Hay teoría de juegos en una carrera de economía, entonces tienen que llevar, sí, teoría de juegos, pero en profundidad, sí, para la toma de decisiones de estados, ¿sí? Entonces es un poco más complejo el asunto. Nosotros no vamos a profundizar tanto. Por lo tanto, los juegos cooperativos ya sabemos de qué se trata. Los juegos no cooperativos o competitivos son los que vamos a analizar. Y aquí dice, en este tipo de juegos no se permite negociar e imponer un contrato vinculante. Es decir, yo me ocupo de esto, tú te ocupas de aquel lado y seguimos así. No, aquí ese es juego no cooperativo, ¿sí? O sea, no le doy, o sea, no llego a establecer un equilibrio, si quieren llamar así de principio, es decir, un acuerdo, digamos, más que equilibrio, porque el equilibrio en teoría de juegos tiene otra concepción que vamos a ver casi enseguida. Cada jugador busca su máximo beneficio. No se permite ningún tipo de acuerdo previo entre jugadores. La teoría de juegos no cooperativos estudia las múltiples estrategias que permiten emplear cada uno de los jugadores, dependiendo de las diferentes estrategias que se asuman. Existe una función de pagos, dice, asociada a cada jugador. Los juegos cooperativos, vamos a hacer aquí una relación nada más de una clasificación. ¿Ya? Aquí está. Nos hemos pasado. Los juegos no cooperativos se clasifican en juegos estáticos y dinámicos. Y además en juegos sin información completa y con información completa. De todos ellos vamos a estudiar algunos de esos juegos estáticos, uno que otro dinámico, etcétera, porque la idea es más o menos darles la matemática y las concepciones para el siguiente tema. Sí, simplemente. Pero de todos modos vamos a estudiarlos también, ¿no? No es que nos queda todavía un camino muy largo. Los juegos estáticos son aquellos en que las decisiones de los jugadores no saben lo que han decidido los otros. Claro, es decir, no conocemos, o sea, cuál va a ser la inclinación por una estrategia del otro jugador. No conocemos. Estamos en un campo totalmente o absolutamente. ¿Por qué si ya están sacando la clase y recién están entrando? No les voy a aceptar de aquí adelante, a ninguno. Es el colmo, ¿verdad? Bien. Mientras que en los juegos dinámicos, al menos uno de los jugadores debe saber qué decisión han tomado los otros jugadores antes de tomar la suya. Eso es verdad. En los juegos dinámicos.
Pero no vamos a estudiar los juegos dinámicos, excepto un ejemplito por algo por ahí, ¿no? Uno de los jugadores debe saber qué decisión ha tomado previamente el jugador contrincante. En los juegos con información completa, ¿sí? Que se refieren a esta, no son del tipo de juego más habitual, pero son muy útiles como ejemplos didácticos y vamos a estudiar el dilema del prisionero. Casi enseguida vamos a ver el dilema del prisionero. Entonces, este dilema del prisionero corresponde a los juegos sin información completa. En este caso, con información completa. ¿Sí? Con información completa. Tenemos toda la información, ¿sí? Y ese tipo de juegos se denomina el dilema del prisionero. Luego hay otro del esposo y esposa que se pelean, hay otro de los gallitos, etc. Hay unos juegos muy interesantes que los vamos a ir viendo, pero todos corresponden a juegos de información completa y la expresión máxima es el dilema del prisionero, que están viendo ahí. Había preparado un poco más, pero miren, no he podido avanzar más. En los juegos sin información completa, que son los más comunes, todos o algunos de los jugadores desconocen algunas de las consecuencias. Describen situaciones en las que algunos jugadores desconocen información acerca de los otros jugadores, como pueden ser sus pagos o preferencias. Eso yo también les he descrito en los juegos sin información completa. ¿Sí? La información completa, equilibrio el dilema del prisionero. Pero estos son los que vamos a estudiar, estos de acá. Entonces, veamos algunos ejemplos de los juegos sin información completa. Es el campo de aplicación. El campo de aplicación. Competencia entre empresas que desconocen los costos de sus rivales. Un vendedor conoce la verdadera calidad del producto, el comprador no. Un trabajador nuevo de la empresa conoce verdadera productividad y el empresario no. Entonces, como ustedes verán, ¿sí? Ese es el tipo de juegos que vamos a estudiar a continuación. Y para ello vamos a emplear un primer método, ¿sí? En los juegos de información incompleta. Es decir, un jugador no sabe lo que va a hacer el otro. No conoce ni siquiera sus pagos. ¿De acuerdo? Muy bien. Así se estructuran estos juegos. Ahora vamos a ver las estrategias dominantes. Eso se denomina estrategia estrictamente dominante, ¿sí? Cuando una fila o una columna tiene valores mayores a otras, ¿sí? Eso es dominante. Y se llama estrategia débilmente dominante cuando proporciona a un jugador al menos la misma utilidad para otras estrategias del otro jugador y estrictamente superior para algunas de sus estrategias. Puede ser de que no todos los pagos sean mayores al otro, simplemente uno de ellos o dos sean mayores al otro. Entonces, a eso se llaman estrategias dominantes. Vamos a continuar con juegos estáticos, porque vamos a trabajar con juegos estáticos, ¿sí? De información incompleta. Aquí tenemos a los juegos estáticos. Va a concluir cualquier momento. Ahora no sé si si aquí paralizamos la clase o le metemos un ratito más. Depende de ustedes. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Me están escuchando? No tengo respuesta. Dígame. Sí, adelante. Le estoy escuchando. ¿Aló? Bueno, se ha desanimado. Sí, se ha desanimado. Inge, Sí, dígame. me dijo, supongo que para la próxima, Inge, continuaremos. Sí, no Porque conviene ya va a ser dejar, hora. sí, creo que no conviene dejar las ideas sueltas, ¿verdad? O que repetir nuevamente. Ya, entonces tenemos un buen avance. Yo creo que en la siguiente semana ya vamos a concluir esta teoría de juegos para entrar a la teoría de decisiones. De todos modos, hemos hecho un buen avance. Solamente que al concluir la clase, que son cuestión de segundos, por favor,